¿Qué tal mi gente de Aprendo Derecho? Seguimos con esta serie de desglose del Pensum de Derecho. Hoy en esta prácticamente segunda materia que vamos a enfocarnos en lo que es el derecho romano. Hoy tenemos aquí calidad en el panel, mi hermano Mucha Carlos. calidad. Primero mi compañero, ¿verdad? De Mil Batallas. Tu hermano. Claro, mi hermano y amigo. Y hoy tenemos juez hoy aquí. O sea Una que eminencia, un magistrado. tenemos experiencia de sobra. El que está sentado medio doblado, que se enderece, que se siente derecho. Así es, que hablamos del magistrado Doménico Núñez, que está con nosotros. Doménico Eduardo Núñez, un placer. Un placer, buenas Bienvenido, tardes, un magistrado. placer. Estamos a la orden. Sí, mira, la idea es primero hablar un poco de lo que fue tu trayectoria, de dónde vienes, y luego lo vamos enfocando a lo que sería ya tu carrera como docente, no dejando al margen lo que sería tu carrera ya como juez. Poder tocar aquí unas pinceladas también, pero lo que el estudiante como tal le interesa es de dónde viene, por ejemplo, el magistrado Doménico Eduardo Núñez. Bueno, yo nací y me crié en Bonao, Monseñor Noel. Tanto mi madre como mi padre son oriundos de allá. Claro está, a los 10 años mi madre falleció y ahí yo pasé a vivir con unos tíos que fueron básicamente los que terminaron de desarrollarme, obviamente con un apoyo igual de mi padre, que nunca estuvo ausente, independientemente de que no vivía con él. Estudié en el Centro de Educación, el Centro Educacional Bonao, CEB, y ahí básicamente me formé a nivel básico y secundario. Luego ya me trasladé a Santo Domingo y ahí ingresé a la Universidad Iberoamericana, UNIBE, en donde básicamente pues formé mi carrera de Derecho. A la par con la universidad, en el año 2005-2006, entré a trabajar al Poder Judicial. Empecé como oficinista en la segunda sala civil del Distrito Nacional y a través de los años pues fui elevando posiciones, obviamente que abogado en base al ayudante trabajo. varias veces. Fui abogado ayudante, fui Sí. oficinista de corte de apelación, de oficinista de corte, abogado ayudante de primera instancia, luego fui abogado ayudante de corte y ya en el marco de mi desarrollo como abogado ayudante de corte de apelación, pues entonces se apertura el concurso de oposición para juez de paz y ahí entonces incorporo al concurso, paso gracias a Dios todas las etapas correspondientes del concurso de oposición y ahí inicia básicamente mi formación como juez. Ya básicamente en esa misma época, entrando a la Escuela Nacional de la Judicatura, un tiempecito antes, ya yo era parte de los docentes de UNEFA. Inicié en UNEFA como docente auxiliar porque sustituía básicamente al magistrado Matías Modesto del Rosario, que es juez de la Corte de Apelación, y en los momentos en que él no podía, pues básicamente yo iba y impartía las docencias por Que él. lo tendremos por aquí próximamente, me imagino. Vamos a invitar. Dios delante. Y básicamente el magistrado me cedió las materias por un tiempo bastante significativo y ya luego me dijeron, no, pues ya quédese acá como un docente fijo. Y creo que eso es un elemento de la docencia y todo eso que viene de la sangre, porque mi madre fue maestra por muchos años, tanto a nivel básico como a nivel igualmente secundario y a nivel de grado. Ella fue maestra en la UAS. O sea, que de ahí viene la vocación. Creo que por eso ahí mi abuela también fue maestra. Viene la sangre. Y la tía mía con quien yo me crié, Jenny López, o Jenny Pimentel, el apellido López es por parte de su esposo, pues ella también era maestra. O sea, que viene como ese linaje de la docencia y el enseñar. Y es una de las cosas que a mí más me gusta. Inclusive le doy gracias a Dios por el hecho de que por lo menos nosotros como jueces se nos permite impartir docencia, claro, porque a mí me gusta mucho que el otro aprenda, que el otro pueda pues construir los conocimientos. Ya continuando con mi formación académica, pues egreso de la escuela como juez de paz
en el juzgado de paz en Asua, en un lugar que le llaman Guayabal, el municipio de Guayabal. Sí. Luego de ello, pues soy trasladado a requerimiento mío como juez itinerante de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal. San Cristóbal. Y luego de eso, entonces, asciendo a juez del primer juzgado de la instrucción de San Cristóbal. Claro está, durante el intervalo de tiempo y como juez de paz, asumí esencialmente funciones de juez de primera instancia. Pues en ese intervalo fui por un año aproximadamente juez del Tribunal de Tierras de allá de San Cristóbal. E igualmente hice funciones tanto en Cámara GESEL, presidiendo la Cámara GESEL, donde se entrevistan a niños, víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad. Igualmente en la Sala Civil de Niños, Niñas y Adolescentes. E igualmente la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, pero para niños, niñas y adolescentes. No tiene el mismo nombre, pero lo digo de esa manera para quien esté escuchando pues pueda entender. Es un tribunal que hace las mismas funciones que una oficina judicial, pero solamente para menores de edad. Y ese fue básicamente durante esos años, 5, donde yo antes de ascender, donde yo pues básicamente desarrollé mi experiencia. Pero al margen de todo eso, varias maestrías que estamos viendo por acá, cursos, un sinnúmero de cursos en la Escuela Nacional de la Judicatura. No caben en la hoja ahí. No caben, aquí vemos varias hojas. Tuvimos que Después cortarla. que fue, como le digo, fue juez de paz de la Cámara Civil y Comercial y actualmente, que es donde ya es juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal y con vasta experiencia también en educación superior. O sea que estamos contentos de tener aquí un docente de calidad. Gracias. Así es. Doménico, mira, te felicito por tu trayectoria como profesional. Como bien estabas haciendo el recuento, que vienes de Bonao, una provincia bella, con muchas personas prominentes, pero si bien es cierto, no es una de las provincias principales del país, digamos. Como un joven de allá de Bonao supera todas las posibles barreras que hubiese podido tener de distancia, de acceso a la información, de todo eso. ¿Cómo logras acceder aquí a una de las universidades más prestigiosas? Y cómo logras escalar como profesional, cómo logras estudiar, trabajar, entrar a la judicatura, ejercer como juez en los diferentes tribunales que has estado. Es admirable. Eso sin hablar de la docencia. Aparte de disposición, ¿qué claro, más? disposición. Pero como Entonces, me imagino. por eso te felicito por tu trayectoria como profesional, como magistrado, en servir, cómo actúas en nombre de la República para brindar esa estabilidad y esa aplicación de la justicia. ¿Cómo nace ese deseo de ser abogado, de estudiar Derecho? Porque eres juez, pero eres un abogado en el interior que como consecuencia de eso evolucionó, digamos, a juez. Pero ¿cómo nace en ti ese deseo de estudiar Derecho? ¿Cómo tú siempre fuiste el abogadito de tus amigos del curso? ¿Siempre fuiste el que discutía todo? O sea, el que ¿cómo más te gustaba nace? leer. Exacto. Algún eras el más familiar tenía una estudioso. oficina de abogado, alguien te lo Exactamente. recomendó. ¿Cómo nace ese abogado interno en ti, en tu infancia, juventud, adolescencia, que te llevó al gran profesional que eres hoy? Mira, eso... Alguien te dijo que dejaba dinero. No, pudo haber mira, sido. Eso es algo bien jocoso, porque cuando yo termino el colegio, yo no era bueno en matemáticas. Ni Yo yo dije, tampoco. si yo voy a estudiar algo, Por ahí. si voy a estudiar algo, tiene que ser algo que no tenga que ver con matemática en nada. Y en ese proceso, varios amigos míos, que éramos de los más unidos, dicen, no, yo voy a estudiar Derecho. Y el otro, yo voy a estudiar Derecho. Y yo dije, bueno, pero vamos a estudiar Derecho. ¿Dónde nace el amor por el derecho? Cuando yo entro a la universidad, inmediatamente entro a trabajar al Poder Judicial. Ok. O sea, yo entré en septiembre del 2005 a la universidad y ya en octubre yo había entrado ya al Poder Judicial. No como un empleado fijo, pero sí prestando un servicio de manera no remunerativa
en el Poder Judicial. Y ahí comienza mi interés más afianzado por el derecho. Y ahí sí se trabaja. ¿Por qué? Porque ya yo comencé a ver lo que era el derecho, la forma en cómo el magistrado, en ese momento juez Pedro Reinaldo Vázquez Lora, que era quien presidía esa sala, cómo nos explicaba, cómo él con esa pasión desarrollaba las audiencias, cómo los abogados postulaban. Yo decía, pero mira, te fuiste enamorando. O sea, ahí me fui enamorando. ¿Y cuál fue el enfoque del principio? ¿El magistrado o los abogados cómo postulaban? Realmente lo que a mí me impulsó a desarrollarme hasta donde he llegado hoy día y donde espero todavía poder alcanzar más, fue mi familia. Yo me casé joven, tuve mis hijos joven y creo que eso me llevó a mí a superar muchas barreras con mucha premura, porque yo me focalicé en el sentido de que yo necesito garantizarle a mis hijos un estilo de vida digno. Claro. Excelente. Y lamentablemente, como padre, vamos a decir, acelerado, porque fue muy joven. A destiempo. Yo digo, yo tengo que sacar a estos muchachos adelante. Entonces, pero ¿qué fue lo único que yo hice? Hacer las cosas bien. Hacer mi trabajo con amor, con dedicación y haciendo las cosas bien. ¿Cómo yo fui ascendiendo en el Poder Judicial? Porque decían, ese muchacho trabaja bien. Ese muchacho tiene potencial. No, yo soy de las personas que digo que cualquier cosa que tú hagas, hazla bien, si no, no la hagas. Y yo me focalicé en eso. Si yo dije, si esto es lo que yo voy a hacer, yo lo voy a hacer bien. Y me concentré en hacer las cosas así. Y al final los frutos se fueron dando porque fui cosechando. Sí, claro. Pues básicamente cada ascenso fue obviamente un fruto de esos, porque logré, básicamente en base a mi esfuerzo, lograrlo. Y ya como llegó a juez, yo digo, bueno, yo tengo ya, en ese momento tenía unos 11 o 12 años ya en el Poder Judicial. Yo dije, bueno, yo nunca he ejercido y yo necesito, pues, algo que me potencie un poquito más. Yo no puedo seguir siendo ni oficinista ni abogado ayudante porque entiendo que ya ese ciclo lo cumplí. Yo soy una persona que yo logro algo, pero busco más. Claro. O sea, no me quedo estancado en la comodidad, porque siempre entiendo que hay mejores cosas adelante. Sí. Entonces, digo, yo necesito no te algo. conformas. Ahí digo, no, yo me voy a ser juez. Yo tengo unos muy buenos ejemplos y yo quiero seguir esos pasos. ¿Cuáles pasos? Los pasos del magistrado Biaggi, que ya yo lo conocía, los pasos del magistrado Robert Plasencia, que era mi jefe directo, los pasos del magistrado Hermógenes, que también trabajaba directamente con el magistrado Hermógenes, los pasos del magistrado Alejandro Bello, que actual juez de la Suprema, que fue directamente mi jefe, también. Yo tengo personas que son prácticamente líderes, referentes. Yo quiero seguir esos pasos. Excelente. Y me reflejaba en ellos en un futuro. Y ahí entonces me encaminé por ser juez. Excelente. Denme un minutico aquí ambos, ¿verdad? Claro. Y vamos a decir lo siguiente. Tú que estás disfrutando de este contenido, te invito a que llames ahora mismo a la Universidad UNEFA al 809-530-0224 y con estos requisitos de admisiones, que son solamente el acta de nacimiento original legalizada, certificado de bachiller original, récord de nota de bachiller original, copia de cédula de identidad, certificado médico y 2 fotos 2x2, y allá te van a poner a tomar la prueba POMA. ¿Dónde? En la calle Salvador Esturla, Miranda, número 6, en el Renacimiento. Entonces, o sea que aquí mismo. Usted que está disfrutando de este contenido, joven, que ve la trayectoria del magistrado, y eso mismo también lo puedes lograr tú, que hoy deseas ser juez o hoy deseas ser un prominente abogado como el señor McDougall. Bájale algo, Pedro, pero muchas gracias por el elogio. Vamos a entrar en materia entonces, pues, por lo que el desgloso de la materia que el magistrado pues imparte en la Universidad UNEFA. Magistrado, veo que usted imparte varias docencias, varias materias, estuvimos hablando tras de cámara de las universidades donde usted trabaja,
de las diversas materias que usted imparte, y según lo que he escuchado de usted, me imagino que las imparte de manera impresionante, por como lo ve usted como profesional y como juez. Se trata. Me llamó mucho la atención una materia en específico, y es la materia del derecho romano. Primero porque me puedo catalogar un aficionado de la historia. En general disfruto leer historia, disfruto conocer los acontecimientos no solamente jurídicos, sino en general, y es una materia que para mí es sumamente importante y que puede ser a su vez una materia aburrida para los que estudian, porque dicen, pero ¿por qué que yo tengo que estar escuchando de una situación que pasó de hace cientos de años, miles de años, cuando yo lo que quiero saber es cómo hago un divorcio, cómo hago qué sé yo, lo que sea, cualquier procedimiento, una demanda? Entonces me llamó mucho la atención esta materia y me gustaría saber por qué usted decide impartirla. ¿Qué es lo que usted ve cuál es el potencial que usted ve en la materia, o cuál es el objetivo de usted impartirla frente a sus estudiantes? Mira, derecho romano es básicamente un eje transversal para cualquier estudiante de derecho. Y pudiéramos inclusive, en respuesta a la pregunta, abordar un poquito de las bases básicamente del derecho romano. Lo primero es que hay que tomar en consideración es que el ser humano, desde sus inicios, llega a un punto de necesidad que requiere de una organización. Es decir, si bien es cierto, las diferentes civilizaciones fueron creando métodos a través de los cuales pues procuraban convivir, llega un momento histórico en que ya solamente vivir de unas costumbres, ya vamos a decir firmes, no era suficiente. ¿Para qué? Para garantizar una estabilidad no solamente social, sino también económica. Claro. Entonces, hay que tomar en cuenta de que Roma se constituye como una de las civilizaciones más desarrolladas en el momento en que surge. Y extensa también. Y extensa también. ¿Qué genera eso? Pues al tener una civilización tan gruesa, ser básicamente el principal imperio, como se le decía, y era como hoy día, era el Nueva York de hoy. Pero mucho más ¿Me grande. entiendes? Pero, entonces todo el mundo más quería ir a Roma porque Roma era la ciudad del avance. Y si ponemos el ejemplo de República Dominicana, todo el mundo quiere venir a la capital. Y de la filosofía, de la seguridad, de todo. O sea, entonces, ¿qué resulta? En Roma, básicamente es que se sientan esas bases de un sistema de derecho como el que se tiene hoy día. Por eso se dice que el sistema pues que existe hoy día es un sistema romano germánico. ¿Por qué? Porque básicamente tiene unas llamas que vienen básicamente de ese sistema que se desarrolló en esa época. Pero además de que se desarrolla un sistema de derecho que hoy día aún sigue impactando en nuestra actualidad, tenemos que tomar en cuenta de que en ese momento nacen los principales filósofos que pues desarrollan un sinnúmero de teorías que son igualmente las que hoy son una lanza importante en todo lo que tiene que ver el desarrollo del sistema. Y simplemente tenemos que hablar de teoría del derecho. Magistrado, ¿y qué adelantado al tiempo estaban los romanos? Sí, bastante. Es tan qué así. Impresionante. Por eso me gusta tanto la historia, por cosas como esa. O sea, cómo hace tanto tiempo ellos pensaron. O sea, ellos ni se imaginaban que eso podía impactar el tema electoral, tantas por los generaciones. comicios por curia, como ya, o sea, no solamente las normas jurídicas y el ordenamiento, sino que también dividían por las personas, los plebes y demás. Hice énfasis en la extensión, porque ustedes saben, bueno, me imagino que lo saben, el Imperio Romano, los patricios y los plebes, tuvo el Imperio Romano de Occidente y luego el de Oriente, cayó uno, se mantuvo el otro, pero por cientos de años, miles, bueno, no cientos de años. Entonces, la extensión fue también parte importante de por qué debieron organizarse. Claro. Porque nosotros tenemos, no recuerdo el dato exacto, pero estamos hablando de 1/3 del territorio mundial, o sea, claro, una locura, era algo que
al día de hoy es inconcebible. O sea, inconcebible. Entonces, ellos dijeron, tenemos tanto terreno, tenemos tantos grupos étnicos diferentes. Claro. Tenemos que buscar la manera de, en base a legislación, poder organizar a esta gente. Fíjate que ellos establecieron un sistema migratorio y establecían básicamente cuáles eran los elementos que debían de considerar para, en un término moderno, otorgarle un visado a una persona para que pudiera ingresar a Roma. Hasta en eso Para fueron que pueda pioneros. trasladarse. O sea, ya para esa época había un sistema en donde a la persona se le identificaba y se le permitía, a través de unos permisos concretos, poder ingresar o no a un determinado territorio. La visa de ahora la tenía. Exactamente, o sea, ya en ese momento Increíble. ellos tenían. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo a los participantes? De cuál es la importancia del derecho romano. Y es que el derecho romano no solamente crea una estructura que hoy día aún se mantiene, sino que es básicamente la base del desarrollo de un sistema jurídico, la base del desarrollo de un ordenamiento jurídico, pero también de los pensamientos jurídicos. Y los pensamientos jurídicos, para todo litigante hoy día, es un elemento indispensable, principalmente a los participantes y la mayoría de los abogados que se inclinan más por el área penal. Si usted no conoce los pensamientos jurídicos, no va a entender lo que es la argumentación jurídica. No sabe cómo va a estructurar un buen argumento jurídico. Y sin un buen argumento jurídico no se gana un caso. Claro. Entonces, por eso hay que entender esa historia, de dónde vienen esos pensamientos, cuáles son las bases de esos pensamientos y cómo esos pensamientos se han ido extendiendo hasta el día de hoy, obviamente con una u otra pues variación, pero manteniendo básicamente una originalidad. Sí, porque ahora cualquiera estudia, pero usted dice, se transporta hasta ese momento y usted dice, ok, no hay nada, ¿cómo creamos algo? Porque es fácil ya leer, usted quiere estudiar tal cosa, usted va a un libro y lo busca, de tantos libros que hay, exitosos y famosos. Pero cuando usted tiene que generar desde cero la manera de poder regir una sociedad tan compleja como la de Roma, porque estamos hablando de muy extenso. Hablando de la bibliografía o de esos libros, yo quería tocar ese punto porque ya el magistrado, bien amplio, ¿verdad?, abordó los puntos que yo más o menos teníamos la inquietud, que es la importancia de la materia, con qué el estudiante aprenderá, con qué se queda para el resto del pensum y en su carrera. Eso lo pudimos entender más o menos, pero hablando ya de la bibliografía como tal, que tiene el enfoque de su, vamos a poner, su forma de dar la clase de Derecho Romano, ¿cuál es la bibliografía que usted utiliza, que usted recomienda? A mí me gusta Jean Petit. Puede considerarse tal vez una biografía... Ese fue el que usamos nosotros, Jean Petit. Una biografía un poquito, vamos a decir, vieja, y excúsenme... Pero sigue siendo clásica. Pero sigue siendo clásica, como usted dice. ¿Por qué? Porque para mí es uno de los escritores que facilita la lectura y el entendimiento. Además de que aborda los principales elementos del derecho romano. Inicia con una introducción que si tú la lees prácticamente estás leyendo el libro. O sea, yo lo estuve viendo, la tengo todavía en mi biblioteca y excelente introducción. Y lo mejor para los participantes, que es lo que yo le digo, es un libro que está virtual, es un libro que está digital. Tú puedes acceder al libro fácilmente. Y ahí tú tienes una fuente excelente del derecho romano. Lo voy a volver a leer yo ese libro. Pero ¿por qué es excelente? ¿Qué van abordando los participantes a través del tiempo? Primero tienen derecho civil 1, que es derecho civil de las personas. ¿Qué es lo primero que te aborda el derecho romano? El derecho de las personas. Claro. Obviamente focalizado en una época en donde todavía la esclavitud era un eje y una condición con la que inclusive nacía la persona, pero sienta las bases del derecho de las personas. Y por tanto tiempo se extendió hasta ya la Revolución Francesa. Pero igualmente tiene una estructuración en cuanto a los bienes. Sí. Y te hace una clasificación de los bienes muebles e inmuebles. Claro que sí. Pero además te crea los derechos de las obligaciones, con una estructura que pudiéramos decir
igual a la de ahora. O sea, si ustedes verifican la estructura o el desarrollo de las obligaciones en el derecho romano y ven el Código Civil, no se ve inclusive la diferencia. Pero están los contratos también. O sea, cuán bien detallada estaba en esa época. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Con una buena base del derecho romano, usted va a tener un buen desarrollo de las demás asignaturas que vienen a continuación, que son cada uno de los civiles, que fue donde más se enfocó el derecho romano. ¿Por qué yo digo más el derecho civil? Porque sabemos que el sistema penal nuestro es un sistema un poquito más híbrido. Tiene una mezcla más profunda que no solamente viene de ese sistema, sino que hay una mezcla tanto de, pudiéramos decir que tenemos tanto romano germánico con derecho angloamericano, o sea, muchas cosas. Wow. Tenemos un híbrido. Excelente. Yo pienso que, nada, para ir culminando, porque tenemos el tiempo ya encima, siempre manejamos una media hora para los capítulos. De verdad que me hubiera gustado seguir escuchando. Claro que pero sí. sin ánimo de que todavía no terminamos. Aquí vamos a poner una parte un poquito más relajada, más jocosa, que siempre lo estamos tratando de hacer con los docentes. Es, si pudiera usted compartir, con el docente pasado hablamos un poco de los chivos en los exámenes en ese tiempo. También hablamos de que si usted de los docentes que nadie quiere seleccionar materia con usted, o alguna anécdota, ya sea en el tribunal o en su experiencia docente, si puede compartir con nosotros. Bueno. ¿Qué usted ha visto en esos tribunales Sí. dominicanos? Que uno ve tantas O en el cosas? tribunal o en la docencia o ambas. Bueno, si nos Queremos relajar un poco el si- capítulo si- ya para ir terminando. Si nos vamos, por ejemplo, a la universidad, el tema de que los participantes se olvidan que uno también fue participante en su momento. Claro. Y entonces creen que van a engañar a uno con lo mismo, Venderle Escuchen ahí. chofán a los chinos. que son cosas que ya uno vio. Eso lo hacemos para ustedes, para que vean que el Entonces, docente, ¿qué resulta? el magistrado está A mí, consciente. gracias a Dios, yo no soy de los docentes que, hasta donde yo sé, que ningún participante quiere tomar clase. ¿Por qué? Porque yo utilizo un método donde él se sienta parte esencial de la clase. Ahora, ¿sí me ha pasado temas jocosos? Sí, claro que sí. Estudiantes que le han llegado a uno con historia que tú dices, no, pero es que esto no es posible. No hay forma. No hay forma que a ti se te muera un hermano toda la semana. ¿Y cuántos hermanos son? ¿25? No, que se me puso mal un tío. ¿Cuántas gomas se han pinchado? Por ejemplo, ahorita, bueno, vamos hoy mismo. Esta mañana me levanto yo y lo primero que veo es un mensaje de WhatsApp. Hola, profesor, ¿cómo está? Le escribe fulano de tal. Yo soy estudiante suyo. Sí. Es simplemente para decirle que yo he estado muy aquejado de salud para que usted pueda tomar eso en consideración para más calificaciones. Wow. O sea, dígame. No puedo llegar a clase, pero una cosa es la calidad. Pero ¿qué tiene que y la ver participación. eso con la nota final? Con la nota final. A mí me orejearon, profesor, y lo voy a decir aquí. Me orejearon 2 o 3 estudiantes que conozco de allá de la UNEFA. Que usted no es fácil en los exámenes. Y que esos exámenes son piedra. Ay, Diga aquí la verdad. No, hombre, no. Yo le pongo exámenes falsos y verdaderos. Eso ¿Usted es cree? Eso no es lo que dice, pero cuidado con lo que usted pone ahí, con esa La piedra. verdad es que del hay que examen. ponerle su ganchito. Hay que ponerle su ganchito. Y tú sabes que ay, todo ay. el mundo entiende que el examen falso y verdadero es un examen sencillo. Pero el examen falso y verdadero hay un nivel de interpretación no, sí, que si usted usted puede tiene que jugar con las tener. palabras, y más Muy usted como importante. juez. sí, Y me el imagino. abogado tiene que saber interpretar y Así ver es. entre líneas. Si usted como abogado Estamos no de sabe ver acuerdo. entre líneas, se murió. Y sobre la lectura comprensiva, usted tiene que leer y entender lo que usted está Exactamente. leyendo. Y Para que no caiga en los ganchos del profesor. Que ya en el vemos. tribunal, bueno, en el tribunal creo que las cosas jocosas que me han pasado por un tema tal vez de prudencia no sería bueno tocar porque muchas veces Magistrado. se sienten... Abogado que usted ha tenido que darle clase, doctor, mire. Yo me imagino no, que no, el- así. creo que a veces a uno le da apuro porque son abogados son personas que yo digo que se meten a ejercer por un fanatismo,
pero entonces no dominan bien y a veces Sí. tú no tienes que... Y usted quiere tratar de ayudarlo a veces. Y eso es un dolor de cabeza. Entonces, Sin vamos a poder ver- hacerlo, porque el juez Sí. está para juzgar. Entonces el vamos a juez ver, no puede estar ayudando doctor, a nadie. dígame qué es lo que usted Doctor, quiere. ¿qué es lo que usted quiere? Por ejemplo, Explíquese de nuevo. por ejemplo, a mí me pasó una o vez, concluya, doctor. Y- Los magistrados siempre. como hace mucho tiempo, creo que no hay ningún tipo de problema. Una parte presenta un incidente. No, mientras no se mencione el Era una, nombre, no hay abogada, problema. era una abogada que se veía que recién salía del horno. El abogado Iniciaba a presenta su litigar. incidente Estaba verde. y la abogada rápidamente dice, no tengo oposición. Yo, espérate. Doctor, ¿usted entendió lo que el abogado está pidiendo? Eso sí yo lo he visto Sí, mucho. sí, sí, magistrado, que nosotros no tenemos oposición. Yo, doctora, Es un incidente. el abogado planteó esto y esto. Que en contra de lo suyo. O sea, de Sí, los intereses. magistrado, que no tenemos oposición. Wow. Y yo, doctora, ¿usted entiende lo que es eso? Ya yo me estoy saliendo, Claro. Claro, Obviamente, pero con un fin mayor. pero a que veces es el juez verificar. tiene que tomar en consideración no solamente el abogado, sino que ese abogado está representando Eso a una es, parte. eso es. Y que esa parte no tiene la culpa de las deficiencias que pueda tener el abogado en ese momento. Así es. Y al final tuve que explicarle en qué consistía el incidente. Y puso la No, reversa. no, magistrado, echó no, para no, atrás. de Sí. ninguna manera. Entonces, esas son situaciones que se dan a nivel de los tribunales y que uno, lamentablemente, vuelvo y repito, lo ve a diario y es lamentable. Bueno. Sí, pero lo bueno es que hay magistrados profesionales como usted que actúan en nombre de la República y hacen todo lo posible por el bienestar de la libertad de esa persona o de los bienes de esa persona. Que usted no se limita a no, pero que ese es su abogado lo que diga. No, no, no. Ese abogado representa una parte y esos derechos de esa persona hay que cubrir. No, y que también a veces darle una manita en un tribunal, que muchas veces, como usted dice, cuando son personas que inician a litigar, los nervios le traicionan, No, claro, se le sí. olvidan temas, a veces ni escucha bien lo que la otra parte, su contraparte, pues expone, y usted en buen derecho le ayuda y, como decía McDougall, no es parte de su trabajo, pero usted tiene que ser una persona condescendiente. Y en esa es la ese sentido. importancia de tener buenos jueces y buenos profesionales, Así y buenos es. servidores públicos en general. Nada, darle las gracias, magistrado y docente, también en este caso vino más como docente, pues de verdad que gracias por su tiempo. Aquí le esperamos. Cuando me dijo que va a estar redactando su libro, se comprometió. Dios delante. En un tiempito por aquí le esperamos, porque esa va a ser la dinámica, desarrollar el pensum y luego traer a los docentes que tengan su bibliografía, hablar de ella y recomendarla, y seguir luego hablando temas de interés que nos gustaría que vuelva de nuevo al podcast y compartir con nosotros. No, estamos totalmente a la orden. A ti que estás disfrutando de este contenido, ya sabes que si escoges la materia de derechos romanos, pues vamos a estar viendo desde el siglo VIII antes de Cristo, ¿verdad?, hasta la salida de Justiniano, como dicen, todo eso que el magistrado pudo desglosar, todas esas normas, cómo fluyen, cómo surgen, perdón. Y nada, McDougall, despídenos por ahí el día Magistrado, profesor, muchas gracias por su visita aquí, muchas gracias. En nombre de todos esos podcast videntes que han aprendido de usted. O sea, de verdad que para nosotros, a título personal, ha sido muy grata su presencia, y para todos los videntes sé que lo han aprovechado de igual manera. Así que Realmente muchas el gracias. placer es mío. Agradecerles la oportunidad de interactuar con ustedes en este espacio. Esperar que realmente sea de provecho y no irme sin antes exhortarle a los participantes de UNEFA y a aquellos que quieran Excelente. incorporarse a la universidad, de que realmente UNEFA es una de las universidades que goza de un sistema que permite realmente un desarrollo efectivo. Tiene un cuerpo docente que no tiene nada que envidiarle a ninguna universidad, con un personal administrativo que realmente es exquisito, no solamente por el trato que brinda al participante, sino también a los mismos docentes. Y creo que, y estoy seguro de que UNEFA le brinda a cada uno de esos futuros abogados o profesionales la oportunidad, obviamente, de construir ese sueño y saber que en esta vida lo que hay es que tener una meta, un sueño, y con fuerza
y firmeza se logra cualquier cosa. No pudo haber habido mejor mensaje que ese. Bueno, Así es. pues hasta la próxima, mi gente.